Hola, muy buenas. Mi nombre es Jesús Manuel Avilés Sánchez, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD. Bueno, en el día de hoy les quiero hablar un poco sobre las proyecciones de la columna lumbar, el sacro y el coxis. Bueno, aquí vemos a la columna. Nos enfocamos en la lumbar, que son 5 vértebras que van desde la L1 a la L5, el sacro, que también son cinco vértebras fusionadas que forman un anillo pélvico sólido en la curvatura cifótica natural. Y por último, en coxis, también en la función de segmentos terminales de 3 a 5. Bueno, pasamos a la primera proyección de la columna lumbar, la proyección anteroposterior o AP. Para cada proyección les contaré sobre el kilovoltaje, el miliamperaje, la distancia foco, el radio central que se utiliza, la posición del paciente y entre otros para cada proyección. En la lumbar pues vemos al paciente ubicado o posicionado de cúbito supino con las rodillas flexionadas, esto para reducir la curvatura lumbar y acercar la columna al receptor. El kilovoltaje eh, aconsejado para esta proyección es de 60 kilovoltaje y el miliamperaje de 40. Un chasis de 35 por 43 centímetros, el rayo central que incida perpendicular al centro del chasis, esto a nivel o centrado a la vértebra L3. Ahí también vemos la imagen resultante, donde se visualiza desde la T12 hasta el sacro. Vemos los espacios articulares intervertebrales totalmente abiertos. Y bueno, ese es un poco sobre la proyección AP de la columna lumbar. Como segunda proyección, encontramos la lateral, el paciente también de cúbito, pero lateral verdadero, donde las caderas y las rodillas están también flexionadas para que sea más estable. Eh, el kilovoltaje en esta proyección se recomienda que sea de 65 y el miliamperaje de 40. Esto puede incrementar, pues dependiendo del espesor del paciente, de la masa muscular que tenga este o del tejido adiposo. La distancia, pues también 1 metro es lo que más se recomienda. Eh, el radio central que sea perpendicular a la vértebra L3 en el plano coronal medio. También vemos la imagen resultante de esta radiografía, donde observamos los agujeros de conjunción despejados y los cuerpos vertebrales superpuestos posteriormente. También notamos los espacios discales abiertos. Como siguiente proyección vemos la oblicua anterior derecha, eh, donde en la posición buscamos que la rotación del cuerpo sea un poco a los 45 grados con respecto al receptor del paciente de la imagen. Eh, Vemos la imagen resultante utilizando un kilovoltaje de 65 y un miliamperaje de 40. Lo mismo, la distancia de 1 metro, la distancia foco de 1 metro y el chasis que sea entre 35 y 43 centímetros. Como siguiente proyección lumbar encontramos la dinámica hiperextensión de la columna, la posición del paciente es
de pie y estirando un poco o llevando un poco el tronco hacia la parte de atrás, lo más posible, donde más pueda, sin moverse de la posición lateral. Los brazos se flexionan un poco hacia adelante o arriba para evitar la superposición. El voltaje está entre 80 o 90 y un miliamperaje de 20 a 40 también es lo más recomendable. La distancia hacia el foco también de 1 metro, el chasis de 35 a 43 centímetros. Aquí vemos también la imagen resultante de esta proyección lumbar eh, adicional. Como siguiente proyección lumbar está la hiperflexión de la columna. Vemos al paciente que flexionado un poco hacia adelante, como encorvándose, pero de pie, las rodillas flexionadas y de pie, obviamente, para mayor estabilidad. Brazos hacia atrás o adelante para evitar la superposición. Vemos que de esta manera nos queda una buena imagen resultante, utilizando un kilovoltaje de 80 o 90. Se aconseja también un miliamperaje de entre 20 y 40. La distancia 1 metro, como todas las anteriores proyecciones. Esto es lo que más se recomienda. Ya vemos las proyecciones del sacro. Esta es la anteroposterior, la P, axial. El paciente de cúbito supino, las piernas totalmente extendidas. ¿Qué más? El radio central con una angulación de 15 grados, una incidencia media. Ahí también vemos que el kilovoltaje para esta proyección del sacro es de 70, el miliamperaje de 40. Aquí en la imagen resultante vemos al sacro libre de superposición, los agujeros sacros simétricos, normales, un chasis de 24 por 30 centímetros es lo que se aconseja para esta proyección anteroposterior del sacro. La siguiente proyección del sacro es la proyección lateral. El paciente de cúbito lateral, las rodillas un poco flexionadas con la cadera. Asegurar que no hay rotación de la pelvis, que se encuentre totalmente lateral. El radio central se recomienda que sea perpendicular al paciente, y la incidencia de entre 8 a 10 centímetros posterior a la EIAS. Aquí vemos la imagen resultante. Vemos articulación lumbosacra, la L a la 5 totalmente, se ve toda completa, claramente visible. El kilovoltaje de 75. Ese es el pico máximo que se utiliza, no más, para penetrar la pelvis ósea de forma lateral. El miliamperaje de 40 también. Y la distancia de 1 metro. Un chasis o buki de 24 por 30 centímetros. Lo normal. La proyección siguiente para el coxis es la proyección AP o axial, donde el paciente se encuentra de cúbito supino, piernas extendidas. Se recomienda venir con la vejiga vacía para una mejor imagen resultante. El radio central angulado de 10 grados, por unos 5 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Se aconseja esto como consejo para una mejor imagen. El kilovoltaje de 65, el miliamperaje de 40. Todo esto depende del grosor del paciente. El grosor
sí, del paciente. Aquí vemos la imagen de esta proyección AP de coxis. Se ven los segmentos coxígeos proyectados, libres de superposición de la sínfisis. Y bueno, esto es todo por esta proyección. Pasamos a la siguiente, la proyección lateral del coxis. El paciente del cúbito lateral, rodillas y caderas flexionadas, una colimación estricta, colimación que mantenga el contraste, el radio central perpendicular, incidente de entre 8 o 10 centímetros y de 5 centímetros de la forma inferior. El kilovoltaje recomendado es 65 y un miliamperaje de 40. La distancia también de 1 metro. La imagen que vemos aquí, pues se ve claramente el coxis de forma lateral. Se ve muy bien, muy clara esta radiografía. El chasis utilizado es de 24 por 30 centímetros también. Y con esta última proyección del coxis, damos fin a esta pequeña exposición sobre las proyecciones de la columna lumbar y el coxis y el sacro. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima exposición de otro temita. Hola, mi nombre es Miguel Enrique Madera Barroso, estudiante de la Universidad Abierta y Distancial en el marco del curso de Imagenología Convencional. En este video presentaré un resumen técnico de las proyecciones estándar y adicionales de la columna cervical, destacando los factores técnicos, las variables geométricas y los criterios de evaluación radiográfica esenciales para un estudio diagnóstico confiable. Proyecciones estándar, factores técnicos y geometría. Comenzamos con las proyecciones básicas. La anteroposterior axial utiliza entre 70 y 80 kilovoltiajes miliamperios por segundo y una distancia de focorreceptor de 100 centímetros. El rayo central se angula entre 15 a 20 grados cefálico, centrado en C4 con el chasis de 18 por 24 centímetros vertical. Geométricamente, la alineación del plano oclusal y la depresión de hombros son críticas para evitar rotación y superposición mandibular. La anteroposterior abierta u odontoides mantiene los mismos kilovoltiajes y miliamperios por segundo, pero el rayo central es perpendicular a la boca abierta. Centrado en el C2, la variable geométrica clave aquí es la posición de la mandíbula y la base del cráneo. Si los dientes superponen, se corrige con hiperextensión. Si la base craneal tapa el odontoide, se ajusta con hiperflexión lateral neutra. Requiere mayor distancia, 150 a 180 centímetros, para minimizar la magnificación con 70 a 80 kilovoltios y 28 miliamperios por segundo. El rayo central es perpendicular a C4. Geométricamente se alinea el plano medio coronal, se deprimen los hombros, y se eleva ligeramente el mentón para despejar C1 y C2. Proyecciones adicionales y dinámicas. Las oblicuas anteriores y posteriores se realizan con una rotación corporal de 45 grados, manteniendo el kilovoltaje y una angulación cefálica de 15 a 20 grados. A C4. Su objetivo geométrico es proyectar y abrir los agujeros de conjunción y las articulaciones facetarias del lado de interés. Las laterales en flexión y extensión.
conservan los factores técnicos de la lateral neutra, pero introducen una variable geométrica dinámica. El paciente flexiona llevando el mentón al pecho o extiende la cabeza al máximo en flexión. Las apófisis espinosas se separan en extensión, se aproximan, lo que permite evaluar inestabilidad atrontoaxiales, cervicotorácica o del nadador. Exige mayor penetración, 80-85 kV hasta 120 mA por segundo, chasis de 24 por 30 cm y un DFD de 150 a 180 centímetros. El rayo central se dirige al T1 y geométricamente la elevación asimétrica de los brazos es indispensable para desplazar los hombros, visualizar libremente el C5 a T2. Criterios de evaluación radiográfica. La calidad de la imagen se valida mediante 3 criterios fundamentales. Primero, cobertura anatómica completa de C1 o C3 hasta el T1 al T2 según la proyección. Segundo, ausencia de rotación y superposición indebida. En lateral, los ramos mandibulares y los bordes posteriores vertebrales deben estar alineados. En oblicuas, la rotación debe ser estrictamente a 45 grados. En odontoides, las masas laterales de C1 deben equidistar de los cóndilos mandibulares. 3. Apertura de espacio y exposición equilibrada. Los discos intervertebrales y agujeros de conjunción deben verse abiertos, confirmando la angulación correcta. La densidad debe permitir visualizar tanto el detalle trabecular óseo como la columna de aire traqueal, indicando un contraste adecuado. Cierre. En síntesis, el estudio radiográfico cervical depende de la interrogación precisa entre parámetros técnicos, posicionamiento geométrico y validación por criterios de calidad. Dominar estos elementos garantiza imágenes diagnósticas fiables para la evaluación. Gracias por su atención. Mi nombre es Miguel Ángel Acuña. En este video realizaremos las proyecciones del tórax y la reja costal. Recibimos al paciente con la orden. Verificamos los datos del paciente como nombre y número de cédula y estudio a realizar. En este caso haremos proyección PA de tórax. Pasamos al paciente a la sala. Le preguntamos al paciente si tiene algunos objetos metálicos, en este caso no tiene. Posicionamos al paciente en hiperestación, en el búnker mural, con manos en la cintura, hombros hacia adelante, rayo central perpendicular, kilovoltaje 780, NAS 11, distancia poco perpendicular 1,80 m. El número de chasis que usaremos para este estudio sería 14 por 17. Ahora regresaremos a una proyección de tórax lateral. Posicionamos el paciente en posición lateral, en hiperestación, pegamos su hombro en el búnker mural, su hombro izquierdo, alzamos los brazos por encima de la cabeza. El rayo central incidirá por debajo de la axila. El kilovoltaje que usaremos para esta proyección será de 80 por 85, NAS 11, la distancia foco receptor será de 1,20 m o 1,50 m, el número de chasis 14 por 17. Procederemos a realizar una proyección de tórax en posición AP en decúbito supino en paciente en UCI. Procederemos a introducir el chasis por debajo del tórax del paciente, 2 dedos
por afuera por encima del hombro. Rayo central en posición perpendicular incidiendo a mitad del tórax. Foco receptor 1 metro de distancia. Kilovoltaje 70 por 75. MAS de 6 a 8. Número de chasis 14 por 17. Vamos a realizar la proyección oblicua de la reja costal. Posicionamos el paciente en hiperestación en posición oblicua en el bustimural, mano por encima de la cabeza, costilla afectada recostada en el receptor de imagen. El rayo incide perpendicularmente en la parte posterior del tórax. Kilovoltaje 70 por 80, MAS 10 a 11, distancia foco receptor 1 metro, número de chasis 14 por 17. Ahora procederemos a realizar una proyección oblicua de la reja costal en posición AP. Pasamos al paciente en bustimural en biperestación en posición oblicua, manos en la cabeza, costilla recostada en el bustimural, rayo central perpendicular a mitad del tórax, foco receptor 1 metro de distancia, kilovoltaje 70-80, MAS 10-11, tamaño de chasis 14 por 17.